Yo creo que es un proceso, ¿no? Que te vas dando cuenta. Para mí, hay varias experiencias clave. Una, por ejemplo, fue cuando empecé a trabajar de una manera más o menos normal en una oficina, ¿no? Y yo es algo que lo he comentado con mucha gente de mi generación. Ujú, Es decir, en el momento en el que yo empecé a trabajar relativamente pronto, pero como trabajador autónomo, pues todavía estaba estudiando ujú, y empecé pues a traducir, a editar, a buscarme la vida un poco como mucha gente. Después tuve una beca de investigación durante bastantes años que fue maravilloso y en cierto momento pues todo eso se acabó y me tuve que poner a trabajar como todo el mundo, además bueno, en un empleo muy intenso en horas, ¿no? Había que ujú. estar muchísimo tiempo sentado en una silla y tal. Y yo lo que recomendaba con mucha gente que estaba en esa situación o que había pasado por esa situación era que no dábamos crédito. O sea, que no nos lo podíamos creer, ¿no? Eso de levantarte a las 8 de la mañana, tengo un amigo que decía, yo me echo agua fría en la cara y digo, no me está pasando a mí, esto no me está pasando a mí, ¿no? Y esa sensación un poco de derrota, si quieres, y sobre todo la normalidad con que todo el mundo lo asumía, ¿no? Y que no nos hubiésemos dado cuenta de ese horror. O sea, para mí la experiencia de tener un empleo como todo el mundo durante muchos años fue realmente, pues no sé, impactante y me hizo pensar que efectivamente había que reflexionar sobre eso en términos muy personales, además, ¿no? No solo teóricos sobre el trabajo asalariado y el papel de la fuerza de trabajo, sino en términos muy personales, de qué significaba desde un punto de vista subjetivo esa experiencia. Y en segundo lugar, sin duda la paternidad para mí fue muy importante, porque, bueno, yo había oído muchas veces eso de... claro, es que tengo que dejar aparcada mi carrera laboral para dedicarme a cuidar de un hijo o de un padre o de un amigo, ¿no? O, yo qué sé, o de un perro, me da igual de quién sea. Y a mí me pareció que era exactamente lo contrario, ¿sabes? Que a mí lo que me pasaba es que tenía que dejar aparcados a mis hijos para dedicarme a una carrera laboral. Y me parecía que eso tenía que ver también con mi experiencia política, que es escasa. Yo admiro mucho a la gente que tiene una dedicación política intensa y permanente. Yo pues, no he sabido, no he podido hacer eso, pero bueno, en mi escasa experiencia política todo eso engranaba, ¿no? Tenía relación con ella. Yo la alienación siempre cuento que es una cosa muy física, ¿no? Muy muscular. A mí me pasaba mucho cuando empecé a trabajar que llamaba a la policía todo el rato cuando llegaba a casa, porque sabes que en muchas oficinas hay que marcar el cero para contactar con un teléfono externo. Y claro, en Madrid casi todos los teléfonos empiezan por 91, con lo cual yo llegaba a casa, marcaba el 091 y enseguida me ponían con la policía. Imagino que le debe pasar a bastante gente, que la policía debe estar hasta las narices de que les llamen oficinistas alienados como yo, ¿no? A mí lo que me pasaba era, o me pasó, era que tenía un trabajo hasta cierto punto privilegiado, ¿no? De esos que se dicen pues creativos, que mucha gente anhela tener, pues he trabajado en el mundo editorial, en el mundo de la gestión cultural y, y daba un poco la impresión de que no tenías derecho, ¿no? A sentirte pues poco a gusto con ese trabajo, parecía que eras un quejica, ¿no? O un vago. Y reconozco las partes positivas bueno, y de realización personal que tienen esos trabajos. Pero yo creo que eso no nos debería, bueno, pues cortocircuitar cualquier tipo de crítica, ¿no? Yo creo que hay un punto muy importante de alienación, de falta de realización que tenemos bueno, que tenemos que tenemos que apreciar, que tenemos que construir. Y efectivamente, yo creo que lo que ha pasado ahora es que esos cuentos que adornaban esa experiencia laboral de explotación, de precariedad, se han derrumbado, ¿no? Desde 2008 simplemente no nos lo creemos. O sea, sabemos que ser, pues no sé, recepcionista en un museo no es la antesala de dirigirlo, es sencillamente tener un trabajo precario, ¿no? De ser teleoperador no es la antesala de ser hacker, es ser teleoperador, que se parece un montón a trabajar, pues eso, en una fábrica de principios del siglo XX. Y en ese sentido, bueno, pues seguramente la crisis nos ha proporcionado cierta lucidez por lo que toca al mercado laboral. Yo, eso al menos, tal vez podamos sacarlo en claro de esto.
Vamos a ver, es que es fácil ser demagógico con estas cosas, ¿no? Yo creo en la mediación cultural, creo en el periodismo, creo en la edición, bueno, creo en la enseñanza, porque yo al fin y al cabo soy profesor, que es una forma de mediación, ¿no? O sea, yo necesito mediadores, yo no me puedo enfrentar a una masa de millones de libros escritos por autores que creen que merecen ser leídos, necesito mediadores, si no, no puedo trabajar, ¿no? Y creo que la mediación profesional, profesional no en el sentido de remunerada necesariamente, sino en el sentido de que es un oficio que tiene sus propias técnicas, que tiene sus propios códigos, me parece imprescindible, ¿no? Ese oficio de mediación. Entonces, ¿puede la concurrencia no sé, en un espacio telemático puramente colaborativo sustituir esa mediación profesional tradicional? Creo que no. Creo que no, ¿no? Puede, puede ser un complemento, ¿eh? Y creo que pueden existir los dos cauces y que es positivo que existan y que de hecho pueden retroalimentarse positivamente. Pero yo desde luego creo que es muy importante conservar esas formas de mediación cultural más tradicionales. Y en ese sentido yo creo que tenemos que pensar cómo conservarlas. Y se ha pensado muy poco. Se ha pensado muy poco. Se ha hecho un diagnóstico darwinista de la industria editorial o discográfica. Son dinosaurios que deben perecer porque esa es la ley de la selva, digo, del mercado o de Internet o de lo que sea. Y en cambio no hemos pensado cómo podemos hacer para que perseveren esos mecanismos más o menos tradicionales de mediación. Y yo creo que realmente como a lo que estamos asistiendo es a fallos del mercado. El mercado no es capaz de mantener esos canales de mediación y estamos asistiendo también a una cierta incapacidad de los movimientos puramente colaborativos para, en fin, poner en marcha en todo lo necesario esos mismos canales. Yo creo que necesitamos recurrir bueno, pues a las instituciones públicas en definitiva, ¿no? No para que se hagan cargo de la totalidad de esos procesos, ni mucho menos, sino para que de alguna forma los alimenten, ¿no? Para que podamos obtener lo mejor de cada cosa. En definitiva, propongo algo tan sencillo como una estrategia híbrida, que yo entiendo que es bastante razonable en el fondo, ¿no? Y por eso creo que precisamente los lugares donde están teniendo efectos más explosivos las políticas de conocimiento libre que comparto, ¿no? Es en países donde, con gobiernos de izquierdas, países pobres con gobiernos de izquierdas, que precisamente tienen la capacidad para impulsar esas políticas, ¿no? A través de, bueno, pues de decisiones institucionales que no dejan pues, a la pura colaboración individual en el ciberespacio pues, esas iniciativas. Que hay dos discusiones diferentes. Una, es decir, la gestión cultural, la intervención cultural puede o debe ser privada. No sé si debe, pero no puede. No es verdad que en Estados Unidos sea privada. Sigue otros cauces, que a lo mejor son mejores, que son los del mecenazgo, pero vamos, esa idea de que se autofinancia y que es el mercado el que... Eso es una tontería absoluta, es mentira, ¿no? Sencillamente no es verdad, ¿no? Sigue otros cauces distintos a los del modelo español o francés, ¿no? Pero esa idea de que es la iniciativa privada luchando en el mercado por... No, son auténticas bueno, engañabobos. Eso es una cuestión, es decir, que no hay industria cultural, y esto es algo que comento muchas veces. Hay en todo caso industria del entretenimiento, pero nunca ha habido industria cultural. Tal vez debamos dejar de financiar las actividades culturales, a lo mejor. Esa es una decisión que tenemos que tomar. Yo creo que no, que hay que seguir financiándola, ¿no? Pero es una decisión que podríamos tomar, sencillamente que la cultura sea amateur y ya está, y que cada cual pues se financie lo que quiera, ¿no? Y bueno, en algunos casos eso ha pasado, ¿no? Pues yo qué sé, quedan muy pocos poetas profesionales, por ejemplo. Yo no creo que eso sea algo bueno, pero lo que quiero decir es que es una decisión que se puede tomar. Yo creo que lo que no debemos dejar es que se tome por defecto, ¿no? Que no se tome en absoluto y que no se reflexione. Pero en cualquier caso es una cuestión primera relacionada con la financiación. La idea de que se puede autofinanciar, yo solo oigo sostener esa idea a gente que no ha trabajado nunca en ese sector. Y otra cosa distinta es qué políticas culturales se pongan en marcha. En España a lo que hemos asistido es una burbuja cultural muy vinculada, por cierto, a la burbuja inmobiliaria. O sea, ¿por qué cada pueblo quería un museo de arte contemporáneo?
Pues porque se ha vendido a cada ayuntamiento de España que esa era la forma, ¿no?, de que se poner a su ciudad en el mercado urbanístico, de poner en valor a su ciudad, a su pueblo y de que pudiera competir, ¿no?, con los otros pueblos, con las otras ciudades. Y lo mismo, por eso tenemos una universidad en cada provincia, ¿no?, porque se ha vendido a cada ciudad, a cada provincia, que esa era la manera de competir, poner en valor, desarrollar esas ciudades inteligentes, ¿no?, que nos iban a librar del viejo mercado laboral, de las viejas industrias, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que yo creo que son dos discusiones completamente diferentes. Una es cómo financiamos esto, y yo sinceramente creo que pretender que solo a través de la iniciativa privada esto se financie es sencillamente utópico. Y otra discusión diferente es cómo gestionamos los recursos públicos o privados, ¿no? No necesitamos más ninis de ninguna manera, necesitamos menos, necesitamos que la gente estudie, trabaje o haga lo que le apetezca hacer, ¿no? Era una forma provocativa de denunciar el elitismo, de denunciar cómo la igualdad en su sentido más radical ha desaparecido del espacio público, ¿no? Y ha desaparecido incluso desde muchas alternativas de izquierdas, que eso es lo más preocupante. Hay una idea clásica del pensamiento antagonista, que es que, de alguna forma, los perdedores de todo este gran casino capitalista, pues tienen una posición privilegiada a la hora de ofrecernos soluciones, ¿no? Walden Bello, en un libro muy importante, lo comentaba hacía muy poco, ¿no? Decía, cuando los campesinos pobres defienden su derecho, ¿no?, a que persevere su forma de vida, no solo defienden sus intereses, defienden los intereses de todos los habitantes de la Tierra, ¿no? O sea, defienden la sostenibilidad de nuestras economías, defienden, bueno, pues eso, los intereses de todos. Y esa es una idea muy potente, muy, muy potente, ¿no? La idea de que las soluciones al mercado, a los asombrosos dilemas del mercado laboral, seguramente pues vengan mucho más de la gente que más padece esos problemas, que de grandes expertos, ¿no?, que nos han traído hasta aquí, pues a mí me parece muy valiosa. Y en realidad es que está siendo así. Está siendo así, ¿no? O sea, los grandes procesos políticos democráticos se están produciendo en Egipto, en Túnez, en Venezuela, no en Suecia y en Londres. Y eso es algo que muchas veces se nos olvida y que analizamos con muchísimo paternalismo. Curiosamente, también a través de las tecnologías. Las interpretaciones tecnológicas de las revoluciones árabes, ¿no?, como si fueran un subproducto de las políticas de Microsoft o Apple, a mí me fascinan, ¿no? Somos incapaces de entender que está pasando algo políticamente crucial en todos esos países, ¿no? Y que de alguna forma están guiando el camino de lo que puede volver a ser la democracia. Yo me llevo bien con cualquier movimiento emancipatorio. La igualdad entre los hombres y las mujeres siempre me ha preocupado y desde que tengo una hija me obsesiona, es decir, que literalmente, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, me llevo, por supuesto, bien con cualquier persona que luche a favor de esa igualdad. Dicho esto, mira, yo recuerdo una encuesta que se publicó hace, yo creo, un año o dos, donde catalogaba las opciones políticas, cómo se autodefinían políticamente los españoles. Y recuerdo que me llamó la atención que había el mismo porcentaje que se definía como feminista y como comunista, que era en torno al 5 o el 6%, ¿no? Yo no me lo creo. No me creo que solo el 5 o el 6% de la gente está a favor de la igualdad entre los trabajadores y de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Así que seguramente algo estamos haciendo mal, ¿no? Y el problema sea cómo explicamos esos programas, cómo explicamos... o sea, necesitamos un vocabulario para explicar eso, ¿no? Yo a veces, el otro día iba por un parque y vi a un señor mayor, tendría 50 años, enseñando a una niña pequeña a tirar a portería, estaban jugando al fútbol, a tirar a portería con efecto. Eh, yo, con el léxico o con cierto léxico feminista, no puedo decirle nada a ese señor, que yo creo que tiene algo que escuchar de todo ese discurso, de todos esos objetivos, ¿no? Entonces necesitamos encontrar un vocabulario.
parte del vocabulario heredado, ¿no?, de las tradiciones pues comunistas o feministas o anarquistas, pues es válido y otro tal vez no. No porque los problemas que pretenden solucionar hayan desaparecido o no sean urgentes, es al revés, son tan urgentes que no nos podemos permitir usar un vocabulario que no sea máximamente eficaz, ¿no? Sí, a mí esa interpretación me parece muy injusta, extremadamente injusta, ¿no? Porque yo creo que es interpretar una derrota política, como si fuera un error. Y yo eso no estoy dispuesto, estoy harto. O sea, estoy absolutamente harto de que nuestras derrotas nos obliguen a convertirlas en un reconocimiento de errores. No, no es verdad. Yo he cometido muchos errores y hemos cometido muchos errores, pero no todos han sido errores, ¿no? Yo creo que lo que pasó en el 68 es que, bueno, pues un proceso de desafío a la lógica capitalista, ¿no? Culminó de alguna forma y lo que pasa es que la alternativa anticapitalista salió derrotada, ¿no? Y es un proceso que yo creo que es un error focalizarlo en París o en Londres o en California, sino que tuvo otros epicentros, ¿no? Que fueron, por ejemplo, los países no alineados, los países del tercer mundo, etcétera, etcétera, que nos olvidamos sistemáticamente de ellos, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que hubo un enfrentamiento que culminó con una derrota y precisamente por eso ese fue el origen de la contraofensiva neoliberal, ¿no?, de la contrarrevolución neoliberal, porque salieron vencedores. Y yo creo que es un error pues convertir eso pues en un reconocimiento de culpas. Dicho esto, ¿hay cosas con las que no me siento identificado de esos procesos? Sí, muchas. Por ejemplo, no me siento identificado con esas políticas sistemáticamente antiinstitucionales, ¿no? Yo creo que esa especie de heroísmo antiinstitucional, esa especie de heroísmo militante, yo no me siento reconocido, ¿no? Bueno, me gusta mucho esa frase de Walter Benjamin que dice la revolución, bueno, Marx la interpretó como el acelerador de la historia y más bien es un tirar del freno de emergencia, ¿no?, antes de descarrilar. Bueno, me siento muy reconocido ahí, ¿no? A mí hay una frase también que me dijo una vez Carlos Fernández Liria, que dice, el socialismo es una ideología para gente cansada, ¿no?, que necesitamos urgentemente unas vacaciones del consumo, unas vacaciones del trabajo, necesitamos unas vacaciones del siglo, ¿no? Pues yo me siento muy identificado con eso. Y esa es la parte de mayo del 68 que tal vez me resulta más ajena, pero no desde luego estoy dispuesto a reconocer en la victoria del neoliberalismo, creer que está la semilla en mayo del 68, no me niego. Con mi padre muy bien, sí, es una persona muchísimo más simpática que yo y me llevo muy bien con él. No, incluso, a ver, hay cierto reconocimiento, nadie me lo había preguntado hasta ahora, pero hay un cierto reconocimiento en esa deuda en el título del libro, ¿no? Mi padre publicó un libro que se llamaba Egolatría y creo que hay, bueno, pues un guiño obvio en el título del mío que es Sociofobia, ¿no? Es una especie como de espejo. No tengo ningún problema edípico con él, tal vez porque es psiquiatra, ¿no?, y sería un poco cutre tener un problema edípico con un psiquiatra, y nos llevamos bien. Yo creo que él confía mucho más que yo digamos, en los movimientos tradicionales, en la tradición. Yo me temo que para eso pues soy, no sé, me gustaría, pero me temo que confío mucho menos, soy mucho menos nostálgico, ¿no?, de las sociedades tradicionales y del pasado, pero en general yo creo que mantenemos un diálogo fecundo, ¿no? Bueno, yo el 15M es que yo creo que hay distintas formas de entenderlo. Si se entiende como una organización, como un movimiento social, bueno, sí, pues hay que apuntarlo una vez más en la lista de derrotas, ¿no? Pero yo creo que no fue eso, fue otra cosa, ¿no? Fue el inicio de un proceso. Fue, para mí al menos, una forma de que se nos cayera esa careta de cinismo, ¿no?, que nos impedía absolutamente actuar, que nos tenía paralizados. Y desde ese punto de vista, está siendo, ¿no?, yo creo que un proceso muy exitoso. Yo creo que es el inicio
pues de redescubrir cosas. De alguna forma, esos movimientos, bueno, pues como el movimiento antidesahucios, como las mareas, como las asociaciones de apoyo mutuo que están surgiendo, como el movimiento Yo sí Sanidad Pública, ¿no? Yo creo que el germen está ahí en el 15M, ¿no? Y son cosas que están pasando, que son lentas, que pueden fracasar, por supuesto que sí, pero que para mí son cruciales y que han supuesto un cambio enorme. Y que son movimientos que, desde mi punto de vista, ¿cómo decirlo?, están rehaciendo el camino del antagonismo político desde el principio, ¿no? Hace poco un entrevistador me preguntó por el sindicalismo, yo le contesté, bueno, pues que desconfiaba mucho del sindicalismo institucional, ¿no?, de los sindicatos mayoritarios, que me parecía que eso no era sindicalismo, y me preguntó, bueno, entonces, ¿qué es el sindicalismo para ti? Y yo le contesté, lo que hace la PA, lo que hace el movimiento antidesahucios, eso es sindicalismo para mí, ¿no? Están reinventando todos estos movimientos, no solo la PA, Yo sí Sanidad Pública, etcétera, están reinventando el sindicalismo, están reinventando la militancia política y no haciendo cosas radicalmente nuevas, ¿no?, sino permitiéndonos volver a hacer lo que siempre deberíamos haber hecho, ¿no?, y que en cierto momento perdimos. Y en ese sentido yo creo que estamos obligados a ser optimistas, ¿no? No nos podemos permitir ser pesimistas. Y bueno, yo creo que hay razones al menos para la esperanza.